¿Alguna vez has sentido que el mundo entero grita y nadie escucha? No hablo de ruido, hablo de advertencias, de verdades tan incómodas que preferimos borrarlas con un puñetazo antes que enfrentarlas. Esta es la historia de la pelea más corta jamás contada, y del silencio más largo que ha seguido después. Hace años, en una ciudad ya olvidada, el cielo se partió en dos. No por un meteorito, ni por una bomba. Por la ira de algo que ya no soportaba ser ignorado. Del humo tóxico, de los ríos muertos, de los bosques quemados, emergió una figura gigantesca, verde como la bilis de un dios enfermo. Su nombre era Vaksin-Man. No era un villano, era un juicio. Con cada paso, el suelo temblaba no por su peso, sino por la culpa que arrastraba la humanidad. Llegó al centro de la metrópolis y habló. No rugió. Habló. Con voz grave, lenta, cargada de siglos de paciencia agotada. Dijo que los humanos no eran dueños del planeta, sino una infección, que su tecnología era veneno, su progreso, una mentira, que merecían desaparecer, no por crueldad, sino por justicia ecológica. Nadie respondió, solo corrieron. Pero entonces apareció él, Saitama, calvo, con traje amarillo barato, expresión de aburrimiento. Caminaba como quien va al supermercado, no llevaba armas, no necesitaba. Vaksin-Man lo vio y supo que era inútil. Pero aún así, le lanzó su última pregunta. ¿Crees que merecen sobrevivir? Saitama no contestó, bostezó, y dio un paso adelante. Un solo puñetazo. No hubo explosión épica. No hubo llamas. Solo un estallido seco, como un globo reventando. El cuerpo de Vaksin-Man se desintegró en polvo verde que el viento se llevó antes de tocar el suelo. Fin de la batalla. Pero no del horror. Porque lo verdaderamente aterrador no fue la muerte de Vaksin-Man. Fue que nadie escuchó su mensaje. Ni siquiera el héroe. Saitama no lo odió, no lo temió. Ni siquiera lo vio como una amenaza. Fue un obstáculo más en su camino al supermercado. Un mosquito que distrae 5 segundos. Y ahí radica la tragedia. El ser más fuerte del mundo no puede salvar nada. Porque ya no siente que haya algo que salvar. Mientras tanto, la humanidad sigue contaminando, consumiendo, celebrando su supervivencia como si fuera un logro, cuando en realidad solo fue indiferencia. Vaksin-Man no quería destruir el mundo, quería que alguien, al menos uno, reconociera el daño. Pero el único que podía haberlo hecho, ya había perdido el alma mucho antes de ese día. Desde entonces, cada vez que un monstruo cae en un segundo, no es una victoria, es un recordatorio. El verdadero enemigo no es el que grita desde el cielo. Es el silencio cómodo de quienes tienen el poder y prefieren no usarlo para pensar. Si esta historia te dejó una sensación de vacío que no puedes explicar, y quieres más relatos donde el terror no viene de garras ni colmillos, sino de la verdad que todos evitamos mirar, suscríbete a Sombras del Misterios. Activa la campana, porque el próximo grito podría ser el tuyo. Y nadie lo escuchará.